Buenas, hoy vamos a hacer un especial en nuestro año 5 de los 40 años del concierto de Live Aid que se hizo para recolectar fondos para ayudar a Etiopía en una sequía absolutamente impresionante que hubo en ese momento. Y no solamente es un concierto importantísimo en el mismo sentido musical, en la producción, porque fue el primer concierto que se hizo en 2 continentes, sino porque hay una razón también por la cual es importante celebrar esto. Este concierto, como todos los demás conciertos que se han hecho en beneficio del rock, como los primeros conciertos que existieron, que justamente en Inglaterra se hizo uno en 1749 para un hospital de huérfanos en Londres. Estos conciertos tienen un común denominador que es absolutamente fundamental: la empatía, la solidaridad, la búsqueda de aliviar el sufrimiento humano, la conciencia planetaria de que todos somos todos y que el sufrimiento nos atañe a todos. Esto que parecería tan evidente, tan simple en sí mismo, hoy por hoy casi que se está convirtiendo en una rareza. Under one snow in Africa this Christmas time, the greatest gift they'll get this year is life, where nothing ever grows, no rain or rivers flow. Do they know it's Christmas time at all? En tiempos en que la crueldad parece quererse volver un discurso hegemónico de poder, en tiempos en que la empatía está casi proscrita, en tiempos en que salir a ayudar a los demás parece una idea fuera de moda, cuando el individualismo prima a niveles delirantes dentro de una especie que colectivamente habita el planeta Tierra, es muy importante recordar Live Aid. Es muy importante recordar que hemos sido de otra manera muchas veces y que cuando lo hemos hecho hemos cambiado realidades que estaban en nuestras manos cambiar. Es importante en este momento recordar musical, histórica y humanamente Live Aid. La historia del rock como elemento de solidaridad para causas de sufrimiento humano es de larga data. Habíamos hablado del concierto para Bangladesh. Hicimos un programa sobre eso, sobre cómo George Harrison recibe el llamado de Ravi Shankar en el momento en que, después de la partición de la India, quedó un país a 1500 kilómetros, uno en un lado y otro en el otro, Pakistán Oriental y Pakistán Occidental. Eso era insostenible, lo que quiere decir que Pakistán Oriental va a empezar un proceso de independencia y va a sufrir un bloqueo que va a llevar a una hambruna terrible. Para aliviar el sufrimiento de esa hambruna, Ravi Shankar contacta a George Harrison y George Harrison hace el concierto de Bangladesh en el Madison Square Garden de Nueva York y va a ser algo realmente maravilloso. Entonces, ese fue el primer concierto de rock como tal. No el primer concierto de beneficencia, porque les cuento que hubo un concierto en 1749 para un hospital de huérfanos en Londres. Es decir, la idea de que a través de la música se podía ayudar a las personas es una idea antigua y arraigada en la cultura británica. Entonces está el concierto para Bangladesh y luego vienen conciertos para la gente de Kampuchea. Kampuchea es una manera como se conoce también al país llamado Cambodia. Ese concierto fue en 1979. Entre 1975 y 1978, 3 millones de personas
fueron asesinadas en un genocidio terrible por Pol Pot en Camboya, cambodianos contra cambodianos, un régimen de los Khmer Rouge que generó una matanza inimaginable en la historia. Sobre eso se hizo una película que se llama Los Campos de la Muerte, The Killing Fields, en donde se muestra el tamaño de la barbarie. Ahí en ese concierto, el que se hizo para denunciar eso estaba The Clash, Queen, The Who, The Pretenders, Paul McCartney and the Wings, y denunciaba por los genocidios. Pues hay que denunciarlos y hay que mostrarlos porque la gente no los puede creer, pero ocurren. Y pensamos que ya no iban a volver a ocurrir en la historia, pero ocurren. Entonces, este genocidio hizo que la Cruz Roja, las Naciones Unidas, junto con la Cruz Roja Internacional, junto con la UNICEF, enviaran ayuda al país, pero no era suficiente, y por eso Paul McCartney y Kurt Waldheim, secretario de Naciones Unidas, hacen este concierto a favor de Kampuchea, Camboya. También hubo otro de Amnistía Internacional, Human Rights Now, en 1988, que fue una gira de 27 conciertos organizada por Amnistía Internacional, no para financiar Amnistía Internacional, sino para recaudar fondos para hacer una conciencia sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 40º aniversario de la ratificación. O sea, los derechos humanos, para que se cumplan, tienen que tener un carácter vinculante. Y el carácter vinculante hace que todas las naciones se suscriban a ellos y estén obligadas a respetarlos. Eso se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, por todo lo que fue la barbarie de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y el nazismo y todo lo que pasó. Entonces, para recordar 1988, o sea, esto es para recordarlo ahorita también, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es vinculante y es para todos los seres humanos del planeta. Entonces, estos conciertos incluyeron a Bruce Springsteen, a Sting, Peter Gabriel, Tracy Chapman, John Baez, Yusuf Nundur, entre otros grandes músicos, y se organizaron también conciertos en Sudamérica de Los Prisioneros, León Gieco, Charly García. Hubo también otros de Artists Against Apartheid en 1985 también, para denunciar el horror del apartheid en Sudáfrica y la figura de Mandela en la cárcel. Y ahí estuvo Steve Van Zandt y Arthur Baker, que fueron los que organizaron este gran concierto en una canción que se llama Sun City, que es muy importante porque el mundo no podía creer que existiera una cosa como el apartheid, y fueron los músicos, Hugh Masekela, Miriam Makeba, Christian Honey, todos los grandes músicos hicieron toda esta cantidad de conciertos para contarle al mundo que el apartheid, este sistema de segregación racial que existía en Sudáfrica y que separaba a los blancos, a los negros y a las minorías blancas en lugares demarcados donde no podían salir, les prohibía la movilidad, la educación y todos los derechos, debía ser denunciado ante el mundo. Entonces, todas estas cosas, pues toca volverlas a contar, porque ya hay generaciones que no saben que todo esto ocurrió, y los discursos para tergiversar estos hechos están en este momento a la orden del día. Entonces es el momento de hablar de la debate, de los derechos humanos, de Amnistía Internacional, de la empatía y del espíritu de ayudar al otro y de aliviar el sufrimiento humano, y que la pobreza y la desigualdad no son admisibles en un mundo que quiere otras perspectivas distintas a la permanente desigualdad como algo que se tome naturalmente. Entonces, en este contexto hay una serie de cosas que están pasando también, y es que hay un fenómeno enorme de descolonización en África y en Indochina. En Indochina empezó mucho tiempo antes, pero en los años 60 empieza la descolonización africana, porque estos países eran colonias británicas, colonias francesas, colonias holandesas, algunos. Entonces resulta que hay un proceso después de la Segunda Guerra Mundial para buscar el propio destino de África,
y llegar a tener su propia capacidad de definir su historia. Eso se le llama la descolonización, es un proceso de independencia exactamente igual al que tuvimos en América Latina, en Sudamérica durante el siglo XIX, pero en el siglo XX. Entonces, esto va a generar una inestabilidad muy grande y también va a haber guerras civiles, porque eso sigue a las descolonizaciones. Cuando se acaba el enemigo común, todos los diferentes proyectos de país entran en coalición y hacen guerras civiles. Eso les pasó a ellos, nos pasó a nosotros, y es uno de los efectos que ocurren después de los grandes procesos de descolonización. En estas guerras civiles hubo hambrunas y también fenómenos de sequía climática que han sido recurrentes en el África, en la geografía entre el Sahel y el Sahara, siendo el Sahara un desierto gigantesco y el Sahel una llanura semidesértica que va desde Senegal hasta Etiopía y que tiene una fragilidad climática enorme, es totalmente frágil y vulnerable a las grandes sequías. Una de estas sequías se llevó a Etiopía por delante junto con las guerras que estaban desatadas a su alrededor, que es una cosa de una complejidad impresionante, y esto llevó a una hambruna donde murieron 1 millón de personas. Semejante catástrofe natural, geopolítica y de todo, va a llevar a que la gente quiera ayudar. Entonces, 2 canciones nos van a llevar a movilizarnos. Una se llama Do They Know That It's Christmas, que va a ser producida por el Reino Unido y que va a ser Bob Geldof. Ahorita hablaremos de él, el que la va a dirigir. Y la otra, la famosa canción de We Are the World, en donde Quincy Jones, Harry Belafonte, Lionel Richie y va a estar también Michael Jackson, van a construir una canción que en un momento dado y en una noche va a transformar el mundo de muchas maneras. Eso, hay un documental de eso que se llama The Greatest Night on Pop, la noche más grandiosa del pop, que les cuenta la historia de We Are the World, y realmente es una cosa esperanzadora y emocionante ver ese documental tan maravilloso. Entonces, aquí empieza la idea de cómo se va a armar esto. Y uno de los personajes que va a ayudar es Boy George, de Culture Club. ¿Se acuerdan de Karma Chameleon? Él es el de la idea del concierto. Bob Geldof, que es un irlandés, él fue el que hizo el personaje de Pinky en la película de The Wall de Pink Floyd. Y tenía su propia banda que era The Boom Rats. Y es un tipo con una trayectoria musical, humanista, política muy grande. Y él dice, hay que hacer una cosa gigantesca. Como ya se habían hecho todos estos conciertos, este concierto en particular tenía que ser algo nunca visto, y lo fue. Nunca visto porque este concierto se va a transmitir en un solo día en el Reino Unido y los Estados Unidos, a ambos lados del Atlántico, y va a tener una tecnología que hoy ya no existe, pero que en su momento fue la locura furiosa, y era el Concorde, un avión que era capaz de cruzar todo el océano Atlántico en 3 horas y media. O sea, eso existió, de verdad, no les estoy echando carreta. Es un avión francés que dejó de volar porque tuvo accidentes, tenía una huella de carbono muy grande de todas maneras en su momento, pero solucionaba las distancias entre los 2 continentes. Hoy día, actualmente, en el momento del relato, usted se demora 8 horas para recorrer el Atlántico de un punto al otro de los continentes, pero el Concorde lo podía hacer en 3 horas y media. Y entonces eso era parte de lo que permitía que el concierto se hiciera a ambos lados del Atlántico en el mismo día. Las imágenes de la BBC le dieron la vuelta al mundo, mostrando el llamado de Bob Geldof para la solidaridad junto con Mitch Urie
el de Ultravox. La canción de Do They Know It's Christmas dio la inspiración para pensar en algo muchísimo más grande y reuní todas las grandes artistas, de las grandes celebridades del pop británico de la época, pues que son muchas. Entonces ahí estaban Bono con The Edge, George Michael, Sting, Boy George, Phil Collins, Simple Minds, Led Zeppelin, The Rolling Stones, Eric Clapton, papacito. Muchos más entrando por la causa, y la idea era recolectar la mayor cantidad de dinero. Entonces el fisco británico, que es tan miserable y que tiene historias tan terribles con el rock, queríais que cobrar impuestos sobre toda la recolección humanitaria de Live Aid, y le dijeron, y tampoco, no, ole, no sea mugre, y les tocó retirar la idea. Digo que tienen una historia tan terrible en el rock porque los Rolling Stones tuvieron que huir de Inglaterra por los impuestos, Pink Floyd tuvo que huir de Inglaterra por los impuestos, porque generan unas persecuciones implacables y particularmente se han ensañado con el rock en varias ocasiones y le querían caer a Live Aid. Le dijeron, hombre, esto es ayuda humanitaria. En ese momento estaba muy a la orden del día la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria es prestarle condiciones de supervivencia a gente que ha caído en una situación tan dramática y tan extrema que no puede garantizar la condición de supervivencia misma. La ayuda humanitaria es agua, son alimentos, es comida, son mantas, son lo básico para la supervivencia. Es lo más necesario para que la gente pueda sobrevivir a las tragedias. Entonces, bueno, empezamos con el concierto. Este concierto va a ser global, ¿sí? Y es un concierto que se va a transmitir en vivo mientras está sucediendo. Y es el 13 de julio de 1985, más de 1.500 millones de personas en más de 100 países sintonizamos lo que sería uno de los eventos más grandes de la historia de la música. Y digo sintonizamos porque yo estaba ahí. Y yo vi todo eso y lo vi todo el tiempo y lo recuerdo con una emoción impresionante. Entonces, por Londres pues estaba Bob Geldof, Ultravox, Elvis Costello, Sting y Phil Collins, Dire Straits, U2, que ahí en ese momento U2 digamos sale a la escena universal. Y Sting, es cuando Sting canta Message in a Bottle y canta Roxanne, y ver a Sting en ese momento, yo lo descubrí ahí, casi me muero, todavía lo adoro, y a YouTube ni se diga. Entonces ellos van a aparecer ahí y va a estar Queen, que la rompió, y va a estar David Bowie, y va a estar The Who, y va a estar George Michael en su momento más impresionante. Y en Estados Unidos presentaba a Jack Nicholson en su tremenda época, John Baez, Black Sabbath con el retorno de Ozzy Osbourne, Judas Priest, Bryan Adams, estaban los Beach Boys, estaba Madonna. En el concierto de We Are the World va Cyndi Lauper. Aquí en Live Aid va Madonna. Eran como las dos divas que se disputaban las grandes rupturas en el mundo de la música, de la estética y el relato femenino en esa época. Y una le tocó el uno y otra en el otro. Este es el espacio de la pauta comercial. Hoy Movie nos recomienda una película muy hermosa del portugués Miguel Gómez, una película que ganó el premio a Mejor Director en el Festival de Cannes 2024. La película es muy bella en términos cinematográficos, en términos artísticos, en términos estéticos, en términos narrativos, y es una historia de un hombre que estaba comprometido a casarse con una mujer y cuando se van a encontrar decide huir de su compromiso y se va por el mundo huyendo de esa promesa que había hecho de matrimonio.
A su vez, ella, cuando ve que él ha huido, decide perseguirlo por el mundo entero para cumplir con él la promesa de matrimonio que ella tiene en la vida. Con esta circunstancia, él viaja por una gran cantidad de lugares, por Birmania o Myanmar, va a viajar por Singapur, va a viajar por Tailandia, va a viajar por Japón, va a llegar a Osaka y va a terminar en China. Él va preso de la melancolía, de las sombras, de una insatisfacción profunda con la vida, casi que ni siquiera sabe ni por qué huye ni de qué. Y ella va desde la alegría, desde la ilusión, desde el amor. En él es una languidez y en ella es una gran esperanza. Ella termina conociendo una amiga con la que hace parche, ella termina conociendo una cantidad de lugares hermosos y bellos, y él termina viviendo poéticas formas de supervivencia, pero nunca de alegría. Él se abandona a lo que la vida le trae. Esa es más o menos la historia. Se llama Grand Tour y es del 2024. Es una gran alegoría sobre el viaje de la vida. Entonces de pronto salen con unas frases de una enorme sabiduría puestas en los lugares donde uno menos lo espera, casi dejadas caer entre los caminos. Hay un momento en que dicen: debe ser muy duro perder las ideas que uno tuvo toda una vida. Y el otro le contesta: no, sabes que no es liberador. Cada una de las manifestaciones artísticas que se van a presentar en la película, desde las sombras chinescas, las marionetas de Birmania, las danzas de animales de Vietnam, los ballets de marionetas que se ven en China, las artes marciales, las grandes esculturas. Hay toda una mirada artística de cada uno de estos países y sociedades que ellos recorren. Hay una mirada del colonialismo, porque esto es toda la época del Imperio Británico, desdeñosa, que no logran entender nunca dónde estuvieron, lo van a trascender sin haberlo comprendido. La película tiene lugar en 1917. Las escenas que corresponden al tiempo de 1917 fueron filmadas en película de 16 milímetros, lo que le da un toque de época, de autenticidad y una granulación en la textura misma de la imagen. Y luego pasan al color y vuelven a estas imágenes como en dos tiempos que no se diferencian tanto, pero que en realidad son dos tiempos muy distintos: el colonialismo y pedacitos de la actualidad, de un recorrido que finalmente nos lleva por un viaje del alma de los personajes, y que cada vez que veamos la película también veremos nuestro propio viaje en ella. Es también la historia de que lo importante no es el final, sino el trayecto. Y eso nos recuerda el gran poema de Constantino Cavafis de Ítaca, que dice que después de haber ido a los lugares más bellos, a las grandes ciudades fenicias, a las ciudades egipcias, después de haber conseguido perfumes, nácares y grandes riquezas, cuando llegue a Ítaca, si Ítaca no es lo que él esperaba, ya no tiene nada que darle, ella le dio el viaje. Veremos nuestro propio viaje en ella. Hay que tener paciencia, delicadeza, cariño, disposición, porque esta película es una de esas películas de cuando el cine es cine, cuando el cine es ilusión, es poesía, son imágenes, es estética. El cine tiene una gran cantidad de razones para hacerse. Una de ellas es el deleite del cine mismo, es la estética de la imagen. Y es el abandonarse a la narrativa con la misma desprevención con que los personajes se abandonan al viaje mismo. Es una invitación para meterse en una historia muy distinta que terminará siendo un viaje interior. Esta película la va a estrenar Movie el 17 de abril. Ahí la vamos a poder ver en movie.com/Diana Uribe, MUBI-latina.com. Y recuerden, ustedes se registran y tienen 30 días para ver gratis todo el catálogo de Movie. Continuamos con nuestro relato. Entonces, ¿qué es lo que hace esto tan impresionante? Estamos en Wembley, en Londres, y estamos en Filadelfia.
la famosa frase con la que empieza el concierto que dice: son las 12 en punto en Londres, las 7 de la mañana en los Estados Unidos, y en todo el mundo es hora de Live Aid. Y con esto va a empezar. Live Aid es ayuda, es una ayuda en vivo, es una ayuda humanitaria en vivo. Entonces, porque mientras se está ocurriendo el concierto, se están recolectando los fondos para ayudar a la tragedia que en ese momento estaba ocupando en Etiopía. Y bueno, también estuvo Elton John. Eso fue un momento absolutamente impresionante. Entonces nosotros empezamos en Londres y hay un momento en que, tal vez musicalmente hablando, el punto más alto y más importante de todos fue la presentación de Freddie Mercury. O sea, Freddie Mercury, todavía estábamos en la época del rock de los grandes estadios. Aún era el momento en que toda la gran, digamos como la gran comunidad del rock llenaba los estadios y Wembley era el templo más grande. Y Freddie Mercury tiene una presentación, la cosa más impresionante del mundo. O sea, eso todavía sigue siendo un hito. Y en la película de Bohemian Rhapsody hacen, digamos, como un troco narrativo, y es que lo muestran como que él ya en ese momento supiera que tenía SIDA. Todavía no es cierto, él no lo sabía. Pero sí, eso fue como su momento de gloria, como el momento más importante de toda su carrera, como aquello por lo que sería recordado en la inmortalidad. Les recomendamos volver a visitar el programa que hicimos de Queen, en donde realmente hicimos toda una mirada de todo esto. Entonces están los grandes dioses de la época, y llegar a destacar en un concierto de estos con este montón de gente no era nada fácil. Y llegar a romperla, más que todo el mundo al tiempo, significaba que era literalmente el mejor músico del mundo, el mejor músico de la época, la mejor voz que se ha oído en el rock. Bueno, pues el mero dios era Freddie Mercury. Y entonces les recomiendo mucho ver este concierto, porque es que vale mucho la pena. O sea, vale la pena repasarlo, volver a sentir toda la emoción y la solidaridad que en ese momento estaba. Y va a haber una cosa que es increíble. Phil Collins, que en ese momento, Phil Collins formó parte del grupo Genesis. Nosotros hicimos un especial al álbum Selling England by the Pound, que era el momento en que Genesis tenía a los dos genios que eran Phil Collins y Peter Gabriel. Más adelante Peter Gabriel se va porque considera que como grupo no pueden hacer nada mejor de lo que ya habían hecho, y que ya no les quedaba sino repetirse, y que él no iba a hacer eso. Entonces se va de la banda. Y era tan importante la figura de Peter Gabriel y tan grande su capacidad de creación, que la banda se tiene que reinventar ya sin él. O sea, ya el formato del rock sinfónico de altísima gama que va a encontrar en Genesis y en Yes, tal vez sus puntos más altos de evolución musical, termina con la ida de Peter Gabriel. Entonces Phil Collins se reinventa desde el pop. Alcanzan a hacer dos últimos álbumes en este formato, que sea Blood on the Rooftop y el que se llamaría también Duke, que eran muy bonitos, eran muy muy lindos. El de Wind and Wuthering, que es de donde está la canción de Blood on the Rooftop, pero el álbum Wind and Wuthering es bellísimo todavía. Pero luego ya se van para otra vaina y se meten en Duke. Y luego Phil Collins sigue tocando con la banda, pero luego él va a ser solista. Y cuando va a ser solista, pues saca todas las grandes canciones. Pues todas las que estaban en esa época, In the Air Tonight, Another Day in Paradise, todas las grandes canciones. Canta en ese momento, por la mañana, canta en Gran Bretaña. Del estadio de Wembley lo llevan en un helicóptero al aeropuerto. Y en el aeropuerto lo llevan en Concorde hasta Filadelfia, de manera que llega a Filadelfia y se sienta en el escenario con el piano, después de haber atravesado el Atlántico en un avión que le demoraba 3 horas y media para cantar al otro lado del mar. Esto, planetariamente hablando, es de dar alaridos,
porque nunca habíamos visto ni hemos vuelto a ver algo de esas proporciones, pero ni siquiera existe el Concorde. Pero nosotros llegamos a desarrollar la tecnología para romper la barrera del Atlántico, para comunicar los dos mundos. La idea de que nosotros cada vez somos más tecnológicos tiene de ancho como de largo, porque hay tecnologías enormes que ya no están. Y consideramos que eso del mundo en que vivimos ahora es el mero futuro, pero no necesariamente. Entonces también hubo cosas muy tremendas. Entonces él llega a los Estados Unidos y allá está, pues a ver, Bob Dylan, Neil Young, Eric Clapton, Madonna, Duran Duran, está The Beach Boys, Mick Jagger, Led Zeppelin, Tina Turner. Y Phil Collins pues hace esa maravillosa presentación. Es más de un día y medio de concierto, pero sucede en un tiempo real. O sea, todo lo que está pasando ocurre mientras los músicos están tocando y mientras se intercala con las imágenes de la solidaridad planetaria con Etiopía. La hambruna, los genocidios, los derechos humanos movilizaron al mundo desde el rock para tratar de aliviar el sufrimiento humano y para tratar de tener empatía planetaria, porque todos estamos en el mismo planeta y todos somos humanos. Live Aid es uno de los momentos más importantes de esta narrativa. Ellos van a recaudar de la época $125 millones. Más de eso, esos fondos llegaron en ayuda humanitaria a Etiopía, en comida, medicinas y logística. Y más de 40 países retransmiten el evento. Después ya la filmación va a ser absolutamente impresionante. Y Live Aid abre un camino muy grande para los músicos y los eventos en la historia. Hubo después una reedición en el 2005 que se llamaba Live Aid, pero no Aid de ayuda, sino Aid de 8, que eran 11 conciertos que se celebraban el 2 de julio en distintos puntos para combatir la pobreza. En ese participó hasta Shakira y todo, porque combatir la pobreza ha sido durante mucho tiempo una aspiración planetaria y tiene que seguir siéndolo, porque mientras no estemos bien todos, no está bien ninguno. Entonces, en ese momento, la idea era que la música, como siempre lo ha hecho el arte, puede contribuir a que el mundo sea mejor y puede contribuir a que las cosas tengan mucho más sentido y haya muchas más posibilidades. Entonces, después, Freddie Mercury, o sea, con la gran presentación que hizo en Live Aid, le repito, mírenla. O sea, esto es indescriptible lo que él hizo ahí. Pues ya, o sea, ya después van a hacer 2 conciertos, Queen solito, en Wembley, en Londres, y van a paralizar la ciudad. Colapsó la ciudad por los 2 conciertos de Freddie Mercury. De ese tamaño era la gloria increíble de Queen. Después, en 1991, Freddie Mercury va a morir de SIDA. Recordemos que el SIDA fue una plaga planetaria absolutamente terrible que se llevó muchísima gente entre 1985 y los 90, entre otras cosas, porque durante los primeros 5 años, del 81 al 85, no hubo investigación para el SIDA. Y no hubo investigación para el SIDA porque se consideraba que era una enfermedad que afectaba a las personas adictas a las drogas o a las personas homosexuales y que por lo tanto no valía la pena invertir en investigación para tratar de encontrar una cura para una enfermedad tan terrible que es como si los hubieran ejecutado. Es como si directamente les hubieran ejecutado. Hay una película que se llama Pride que cuenta esta historia y muchas otras, Normal Heart. El horror de cómo el SIDA era una condena a muerte, no por la enfermedad misma, sino porque no había investigación. Entonces es importante recordar todas estas cosas ahora hasta que empiezan a verse contagiados los heterosexuales y ahí ya en ese momento empiezan a ver que afecta a todos los humanos porque todas las enfermedades humanas afectan a todos los humanos. Entonces, pues a partir de ese momento empiezan a meterse en investigación, pero tuvieron que empezar a morir gente famosa para que lo pudieran hacer. A partir de la muerte de Rock Hudson, es que empieza a verse que aún los actores icónicos
y que representaban las masculinidades de la época también podían contraer el SIDA. Y a partir de ahí, pues eso es en el 85, el SIDA empieza a manifestarse en el 81. Entonces pasan 4 o 5 años sin investigación donde muere mucha gente, pero mucha gente en soledad, en aislamiento y en estigma, que además hacía que fuera una enfermedad de vergüenza social que hacía que las personas sencillamente murieran solas y sin esperanza porque bajaba todos los niveles de defensas. Entonces va a morir Freddie Mercury y en 1992 se va a hacer un concierto que reúne más de 72,000 espectadores, retransmitido por radio y por televisión para 76 países, con una audiencia de 500 millones de personas y una recaudación de 20 millones de libras para apoyar a la gente que padece el SIDA, que entre otras cosas los tratamientos después cuando los había eran costosísimos, los retrovirus. En esta escena estuvo Metallica, Guns N' Roses, pero en su mejor momento estaba Elton John, Annie Lennox, Spinal Tap, que es una película que les recomiendo que se llama This is Spinal Tap, que es una mamadera de gallo al rock maravillosa. Ellos no son realmente un grupo, pero se unieron para esto, son músicos y es una película maravillosa. Robert Plant, David Bowie, George Michael y Roy Daltrey cantando los clásicos de los británicos. Y con los conciertos de rock viene una época en que es un momento, en el tiempo en que se está haciendo Live Aid, es un tiempo bisagra, porque es un momento en que se está levantando el discurso del neoliberalismo, se están desmontando los estados benefactores, que era la idea de que el Estado era responsable del bienestar de su pueblo, una idea que hizo surgir a Europa de la posguerra, que sacó a los Estados Unidos de la Gran Depresión con el New Deal y la política de Keynes, y que después de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en el Plan Marshall y en un gran esfuerzo para que Europa saliera de las cenizas de una guerra que costó 50 millones de personas muertas, para poder entrar a tener una capacidad de bienestar que los ingleses llamaban seguridad social de la cuna hasta la tumba, y que ellos fueron los que lo impusieron como un tributo para devolverle al pueblo inglés el inmenso sacrificio que habían hecho durante la Segunda Guerra Mundial. El primer estado benefactor había estado en Alemania antes del nazismo, a finales del siglo XIX, pero los ingleses lo van a convertir en un modelo para el resto de Europa. Y son los mismos ingleses los que lo van a desmontar, porque es la época de la Thatcher y es la época de Reagan, en la cual el neoliberalismo empieza a hacer carrera y con él un individualismo feroz y un sálvese quien pueda, y aquí mejor dicho el que pudo nadar nadó y el que no pudo se ahogó. Pero es un tiempo bisagra porque está ocurriendo esto, pero al mismo tiempo hay una conciencia de solidaridad planetaria que hace que resuene en el mundo la idea de que los que tienen y pueden ayuden a los que están en circunstancias de extremo sufrimiento, y que eso es una responsabilidad de especie. Esa responsabilidad de especie nos puede salvar o nos puede ayudar a hundir. Como diría también en The Wall, juntos vamos a lograrlo y divididos nos hundimos. Together we stand, divided we fall. En una época de la extrema polarización en la que estamos viviendo, donde las divisiones están a la orden del día y donde la idea de la solidaridad planetaria parece tan vaga y tan ajena, estos conciertos, el de Live Earth que se hizo en el 2007, que era una serie de conciertos presentando artistas para ayudar a tratar de alguna manera impedir o por lo menos mitigar la causa del calentamiento global. Para el 7 de julio del 2007 esto ya era una preocupación, ahorita ya es una alerta general. Y en este concierto se juntaron más de 150 artistas, 2.000 millones de personas lo está en una audiencia mirándolo desde todas partes, y ahí estuvo Madonna, Shakira, Police, Roger Waters, Black Eyed Peas, Metallica, Foo Fighters, Genesis, Lenny Kravitz, Duran Duran y Bon Jovi. Y esto para hablar del calentamiento global, se llamaba Live Earth.
y es en el 2007. Imagínense ahorita que ya estamos en la inmunda, cuando las cosas realmente son aterradoras, muchísimo más allá de cualquier previsión, y cuando se está negando desde los principales poderes el calentamiento global, lo cual nos deja ciegos en un momento en que deberíamos estar buscando todos los recursos para tratar de mitigar de alguna manera este destino histórico que hemos ido forjando nosotros mismos. Entonces, estos conciertos se hacen en un momento de esperanza para la humanidad, en un momento de solidaridad, en un momento de empatía. Y son tan importantes por eso mismo, porque este espíritu es una cosa que hay que rescatar ahorita, cuando es más urgente, más necesario y más importante que nunca. Entonces hoy, 40 años después, hablar de Live Aid, aparte de la trascendencia del evento musical, de la maravilla de poder ver a todas estas personas en su momento de gloria, de haber presenciado algo tan impresionante como Freddie Mercury en esa presentación, además del deleite musical rockero, además de lo poderoso y lo portentoso del espectáculo mismo, de la tecnología, del encuentro entre los continentes, del mundo atlántico, además de todo eso, y fundamentalmente, es para recuperar la empatía, porque la empatía es lo que necesitamos para salir adelante. En ese momento, la situación de África es terrible por las hambrunas, y también es importante recordar que África no solamente se referencia por las hambrunas, que son 56 países, que son una cultura enorme, poderosa, musicalmente hablando, son los que originan la mayoría de los sonidos planetarios, y desde el punto de vista humano es de donde nace la humanidad. Entonces las referencias de África no son solamente las catástrofes y no son solamente las hambrunas. Las referencias de África es una cultura poderosa que todos llevamos en la sangre y que es absolutamente planetaria. Eso es muy importante porque precisamente se tenían estas referencias desde Biafra, cuando la independencia del Congo y la provincia de Biafra se independizó y se generó una hambruna muy grande, y después con lo de Etiopía. Pero África, aunque tenga sequías y aunque tenga fenómenos de fragilidad climática, no es solo eso. Y no es esa la única manera de referirse al África. Pero aquí estábamos hablando de la solidaridad de un país donde murieron 1 millón de personas de hambre. Entonces, la idea de que eso no es tolerable en la especie humana, la idea de que los genocidios, la hambruna, la pobreza extrema no sean tolerables para la especie humana, es algo que necesitamos nosotros vivir, entender y cantar. En esta época en que tanta falta nos hace esos espíritus como los de We Are the World y como los de Live Aid. 40 años después los invitamos a ver el documental sobre la mejor noche del pop, y a ver Live Aid de nuevo, y a recuperar el espíritu de la empatía en tiempos en que la crueldad parece ser un discurso que banaliza toda forma de solidaridad y que tiende a demeritar el derecho que tenemos de amarnos los unos a los otros y de ayudarnos los unos a los otros. Por eso es importante, 40 años después, hacer un recorrido por este gran concierto inédito en la historia hasta la fecha de lo que fue Live Aid a ambos lados del Atlántico, con motivo de una solidaridad planetaria que hoy tanto necesitamos. Entonces, desde los espacios de la solidaridad, de la empatía, del sentimiento para aliviar el sufrimiento humano, del rock, de la música, de los grandes dioses como Freddie Mercury, de las nuevas figuras que salían en esa época como Sting y U2, o las grandes leyendas que estaban en ese momento, y de todo lo que el rock nos da y nos ha permitido para entendernos como una mejor humanidad. Por ese concierto existe el Día Mundial del Rock y de la música como un instrumento del alma y del corazón para un mundo mejor, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquier día que se sea.
Este podcast fue grabado en Los Gatos Studios y fue posible gracias al equipo de dianauribe.fm, que está integrado por Diana Uribe, Diana Suárez, Arturo Jiménez, Milena Beltrán y la edición y musicalización de Eduardo Corredor Fonseca. Y siempre con el gran apoyo de las personas que nos donan en Patreon, PayPal y PayU. Estamos en redes sociales y en el canal de YouTube como @dianauribe.fm.